Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, frente a nosotros está el libro de la vida abierto, ofreciéndonos el frescor de sus páginas, el mensaje inmortal inspirado por tu Santo y Divino Espíritu. Y nosotros somos pequeños, impotentes para desarrollar a plenitud, Señor, todo el misterio que esto encierra. Pero confiamos en que en tu misericordia avancemos, que tu gracia nos acompañe a la par que prepara cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, para que la palabra que va a ser predicada sea entendida, guardada y practicada. Bendice, Padre, a tu pueblo y limpia el ambiente espiritual para que en la libertad de tu Santo Espíritu nos movamos. Gracias, Dios mío, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor. Una oración inmortal. Vamos a tratar en esta noche acerca de la oración que transformó al mundo. ¿Qué cosa es orar? Cuando las personas vienen de la religión tradicional, que quiere decir de las tinieblas a la luz, vienen con conceptos equivocados, porque primero cambian el concepto y aún la propia palabra, y en vez de orar le llaman ¿qué le llaman ellos? Rezar. Y no es rezar, es orar. Ahora, pero en su concepto, rezar es repetir. Orar es una conversación íntima con el Dios del cielo. Amén. Orar es una conversación entre dos amigos. Usualmente el hombre y Dios. El hombre en grandes necesidades y Dios con las posibilidades de poner a nuestro alcance todos los recursos. Todos los hombres que han servido a Dios a través de la historia, en los momentos cruciales de su existencia, han acudido a la oración. Pablo le llamó las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Abraham, Moisés, Elías, David del Antiguo Testamento y todos los gigantes espirituales que la Biblia nombra, en uno u otro momento y muchas veces y repetidamente acudían a la oración. Porque la oración es la forma de escape. La oración es la forma en que ante las dificultades inalcanzables para el hombre se abren las posibilidades ilimitadas de nuestro Dios. Y ahí acudimos ustedes y yo frecuentemente como acudieron ellos en sus tiempos. ¿Se entiende eso? Volvamos al Señor Jesús. Me gusta esta temática en esta noche. Él vino a cumplir una misión a la tierra, todos lo sabemos. Y parte del cumplimiento de esa misión tenía que pasársela a su subordinado, a otras personas que en ese momento aún no habían sido escogidas. Y dice la Biblia en la porción leída que él se fue al monte a orar. ¿Y estuvo qué tiempo? Toda la noche orando.
Toda una noche orando. Difícil, ¿verdad que sí? 1 hora, 2 horas. Pero Jesús pasó la noche porque el Padre esperaba a él que el Padre le mostrara los hombres que habrían de llevar a cabo la obra que él dejaría inconclusa, los hombres que habrían de quedarse por él en la tierra. Pero cuando yo me pongo a pensar, yo, en lo que es una noche orando, digo, tremenda oración, lo que el Señor le pedía al Padre Santo, no era fácil. Fíjense una cosa, a diferencia de nosotros, me reintegro de nuevo, pero quiero hacer un señalamiento. Dice que cuando fue de día, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros cuando estamos de vigilia? Oramos mucho, si no tenemos que trabajar al otro día. Dormir un rato, a las 11, las 12, la 1. Pero ¿qué hizo él? Cuando descendió del monte, dice la Biblia, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La misión fundamental de la noche fue la revelación de los 12 que habría de escoger. Pero la unción fue tan grande que por la mañana todos los endemoniados, paralíticos, cojos y enfermos que se le acercaban quedaban sanados. ¿No se han dado cuenta en sus vidas espirituales que cuando más unción hay en nosotros, cuando más oramos? A veces, esto es un entre paréntesis, a modo de enseñanza, a veces leemos la Biblia y leemos un capítulo y buscamos y no encontramos nada. Escuchen. Cuando la unción está en cada versículo hay un mensaje. Amén. Eso lo hace la unción. Qué lindo, ¿sí? Pues bueno, llegó por la mañana, volvamos al relato, y el Señor se detuvo y escogió a 12. ¿A 12 sabios? ¿A 12 eruditos? No. Pero ¿a qué fue el monte? Si fue a buscar gente preparada y capacitada. Cogió a 12 hombres sin letras y del vulgo. Eso lo dice el capítulo 4, versículo 13 del libro de los Hechos. Los fariseos y saduceos decían que los seguidores de Jesús eran gente sin letra y del vulgo. Pues cuando el Señor baja del monte, escoge a estos 12 hombres que ustedes saben que uno eran pescadores, 4 por lo menos de ellos sabemos que eran pescadores, uno era un cobrador de impuestos, y por aquí y por allá los escogió los 12, y esos fueron los que le acompañaron a partir de entonces para llevar a cabo la misión. Pero pronto pasó algo en el ministerio del Señor Jesús. Escuchen, hermano, me encanta porque aquí hay una enseñanza para todos nosotros. En el capítulo 9, versículo 19 del Evangelio de Marcos, se narra la transfiguración del Señor Jesús en el monte, y cuando baja, sus discípulos, los que no le acompañaron, habían tratado de curar a un enfermo que tenía un espíritu de enfermedad y no pudieron. Y el Padre, cuando Jesús llegó, se le quejó. Y una expresión de desencanto por parte del Señor Jesús a sus discípulos. Él le dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Duro, ¿verdad que sí? Estuvo una noche orando, buscando 12 seguidores, y de pronto se encuentran que no sirven ni para sanar a un enfermo. Y la expresión sale: ¿hasta cuándo los habré de soportar? En el propio libro de Marcos se narra del 9:33 al 37 que cuando él iba caminando, los discípulos iban detrás de él discutiendo. ¿Saben qué discutían? ¿Quién sería
el mayor. Él con su mente puesta en el futuro, en la cruz, en el sacrificio, en el dolor que habría de pasar, el vía crucis, y ellos discutiendo. ¿Quién sería el mayor? Si la historia se hubiera acabado ahí, si no hubiera habido más Biblia, la conclusión sería: el Señor se equivocó al escoger a esos 12 individuos. No sirven para nada. Pero ahí no se acaba la cosa y las decepciones del Señor Jesucristo. Ahora se dio cuenta que eran ambiciosos, Él lo sabía también. Cuando Él va hacia Jerusalén, van los discípulos adelante, entran en una aldea de los samaritanos, no los reciben, y entonces los hermanos Jacobo y Juan le dicen: ¿quiere que mandemos que baje, descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma a todos? Respuesta del Señor Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Sanguinarios le salieron los 12. ¿Qué les parece? ¿Habrá hecho una buena elección? ¿Se entiende, hermano? Hombres ambiciosos, sin sentimiento. Había fracasado la oración de aquella noche. Vamos ahora hasta ahí a aplicar algo a nuestras vidas prácticas. Ustedes y yo en mi experiencia última, que todos ustedes saben, a veces oramos y sabemos que dice la Biblia, primero, que antes que yo ore el Señor sabe lo que necesito. Y Señor, que cuando yo oro en el nombre de Jesús le llevo al Padre, la oración es contestada. Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me ha pasado y qué le pasa a muchos de ustedes muchas veces? Que en vez de arreglarse la situación se empeora. Y seguimos orando y se sigue empeorando la situación. Y es una desilusionante. Y nos preguntamos a veces: ¿sigue Dios en la actualidad contestando las oraciones? Porque a mí desde que estoy orando me va de mal en peor. ¿No les ha pasado eso? Y los días pasan y las semanas pasan. Y la situación sigue. Volvamos al caso de nuestros apóstoles. ¿Recuerdan la noche que prendieron a Jesús? ¿Qué pasó con los 12? Se fueron corriendo. Uno se fue hasta medio desnudo, dice la Biblia. Un poco más tarde, el más valiente de ellos niega a Jesús 3 veces. ¿Funcionó la oración aquella noche? ¿O se equivocó el Señor Jesús en escoger a estos individuos? Y repito lo que dije anteriormente: si la historia se acabara ahí y tuviésemos conocimiento hasta ese momento, la oración no dio resultado, fue un fracaso. Pero dejemos ahora un pensamiento del apóstol Pablo que entre. Uno de los pensamientos que más a mí me gustan más en el libro de los Romanos, 11:33, para cuando las cosas se le pongan difíciles, como se nos han puesto a nosotros. La oración no acelera la acción divina. Dios sabe cuándo va a intervenir. Dice: bueno, pero en esto se oró y descendió, porque era el momento de Dios de que fuego bajara en ese momento. ¿Qué les parece una madre? Un muchacho, vamos a poner un hecho hipotético, en problemas malos, viene todas las madrugadas, a las 2, las 3 de la mañana, la madre cristiana, y ora, y ora. Y lleva orando varios meses. Este caso, uno de ellos yo lo conocí. Y se hace de día y ese de noche. No vino el hijo. Le tocan a la puerta a las 7 de la mañana. La policía. Su hijo está preso. Y la mujer clama a Dios: llevo 6 meses orando por mi hijo y ahora me vienen a decir que está preso. ¿Se equivocó Dios? Dejemos ahora, como dije, que Pablo nos traiga en su pensamiento. En el Romano 11:33 dice la Biblia:
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué cogieron al muchacho preso después de 6 meses de oración? Para salvarle la vida, para llevarlo a la cárcel. Para darle un tiempo en la cárcel. Las horas pesan, la libertad se acabó y ahora hay tiempo para Dios. ¿Fracasó la madre? No, no fracasó la madre, no fracasaron mis oraciones, no fracasaron las oraciones de ustedes. Pero dice la Biblia que insondables son los juicios e inescrutables los caminos que tiene el Señor para solucionar el problema de sus hijos cuando acudimos a Él. En este caso específico, la madre oraba para que el muchacho dejara aquellos malos caminos. Pero ese no era el plan de Dios, porque el enemigo tenía un control absoluto y total sobre esa mente. Y en las circunstancias en que se desenvolvía, por la influencia terrible del mundo sobre él día tras día, ese muchacho no iba a cambiar en lo absoluto. Pero Dios le ama, Dios ama a la madre, Dios tiene un propósito. Y en esos insondables caminos, Dios sabe que el corazón de la madre a las 7 de la mañana va a quedar deshecho. Pero vendrá el tiempo sanador y la comprensión divina. Y 2 años más tarde, el hijo recibe al Señor. Y 5 años más tarde sale de la cárcel hecho un pastor predicando la santa, divina, bendita y gloriosa palabra de Dios. ¿Se equivocó la oración de la madre? No. Dios la tenía presente. ¿Me escuchó Dios mis oraciones? Claro que la escucha, pero Él tiene un plan que no es el mío. Yo igual que todo el mundo, igual que ustedes. Si me duelen las muelas, lloro, quiero que me sane ahora. Pero tal vez el Señor quiere que yo piense un poquito en los que tienen dolor y me acuerde de ellos. Y me deja unas cuantas horas con ese dolor para que piensen en los que sufren, en los que no tienen una aspirina o un Tylenol que llevarse cuando le duele la cabeza o le duele el cuerpo. Ustedes entienden, hermano, en esos inescrutables caminos del Señor, Él permite que pasen cosas tremendas como enseñanza para nuestras vidas. ¿Sabía Jesús todas estas cosas que iba a pasar? Él fue el que lo buscó a ellos. Ellos no lo buscaron a Él. El capítulo 15 de Juan dice, yo fui el que los llamé a ustedes, ustedes no me llamaron a mí. Siguió pasando el tiempo en la historia de nuestros 12 apóstoles y después de la crucifixión, ¿qué hicieron ellos? Esconderse, tenían miedo. Y arriba de eso, cuando viene Marta anunciando lo que había resucitado, no lo creían. Y cuando vienen los de los caminos de Maús, que se había encontrado con él, no los creían. Ahora salen incrédulos, ambiciosos, destrozadores de gente, incrédulos. Pero ¿y estos son los hombres que van a cambiar al mundo? Entienden por qué Dios tiene camino que nosotros no tenemos. ¿A quién escogiera un pastor o un líder de una iglesia o de un concilio para representar a su iglesia? Lógicamente es un buen cristiano y demás, pero después buscaba el talento, buscaba esto. El Señor no buscó talento, buscó fidelidad, que en aquel momento no existía. El Señor sabía que los diamantes más hermosos pasan un proceso de transformación y antes de ser diamantes, ¿qué fueron? Carbones. Esa es nuestra vida. Esa fue tu vida y esa fue la mía. Éramos carbones, sucios, llenos de pecado. Pero la transformación que ha hecho el Señor en nosotros nos ha dejado hechos diamantes preciosos para el cielo. Pero Dios estaba en el asunto. Vino la crucifixión, el entierro, la resurrección, siguen medio sin creer, pero ahora el Señor empieza a aparecérseles. Y poco a poco empiezan a entender que aquello era una realidad.
y el Señor se despide de ellos un buen día, le da una encomienda, todavía siguen temerosos, y retorna a su gloria primera. Y ahora se quedan en un aposento alto, esperando que se cumpla una promesa que ellos a ciencia cierta no sabían qué cosa era porque no lo habían recibido nunca. El poder transformador que trae a nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y llegó Pentecostés y allí están los 12 medios afligidos. Y desciende el fuego de Dios y desciende el viento purificador. Y yo veo esas almas poco a poco cambiando. El fuego está quemando la inmundicia que pudo haber quedado todavía allá adentro. El temor se va con el viento. ¡Aleluya! Y de pronto se encuentran hablando cosas que no entienden. Y me imagino yo, bajan del aposento, la Biblia no es tan explícita. Se reúne mucha gente porque el ruido que hubo fue espantoso. ¿Qué ha pasado con esta gente? Y ahí está ahora el momento de Dios, como llegó el momento de la madre 5 años después, llegó el momento de Dios. Uno de aquellos que se había portado tan malagradecidamente con su Señor, al abandonarlo primero y negarlo, maldiciendo, después da un paso adelante y transformado por la unción del Santo Espíritu de Dios, pronuncia el primer sermón de la iglesia naciente. No se parece a aquel Pedro que Jesús llamó cuando bajó del monte. Los años han pasado. Dios ha hecho la obra que necesitaba el individuo y todos nosotros somos iguales. Somos llamados primero a salvación, como lo fue el apóstol Pablo y fueron ellos. Primero, Dios nos llama a salvación. Después, cuando nos capacitamos, nos llama a servirle. Y llegó el momento en que ellos comienzan la prédica, llenan Jerusalén de todo aquello, pero no estaban solo ahora, porque en su quehacer diario, en su prédica, el Señor los acompañaba, dice que con señales y prodigios que dejaban pasmado a la gente. Un cojo que nunca ha caminado de nacimiento que empiece a brincar a los 40 años de edad. Un mundo incrédulo que sigue aún sin aceptar que un crucificado haya resucitado. Escuchen, al principio 12 dice que en un momento determinado se reunieron 120, pero ¿y qué cosa eran 120? Para los miles de personas que habían allí y alrededor del mundo. No era nada, era como un granito de arena en el mar. Se desanimaron en lo absoluto. Las grandes obras empiezan por abajo. Las escaleras más altas, las cumbres del Himalaya. Para subirlo no se empieza arriba, hay que empezar de abajo hacia arriba. Y hay que sudar, y hay que sufrir, y hay que orar. Y entonces Dios va quitando del camino las dificultades y se van agregando cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Pero en medio de aquello todavía un hecho triste narrado. En la Biblia, en el capítulo 5, donde 2 ambiciosos querían tener doble personalidad. Querían que se le considerara buenos cristianos, pero no querían renunciar a todas las propiedades que tenían. ¿Y qué hizo el Señor? La iglesia era pura y santa. No puede aquí haber mancha ninguna. Lo quitó de en medio. Y a partir de entonces, dice la palabra, que vino miedo sobre todos aquellos que lo seguían y comenzaron a vivir una vida santa. En el Señor, nosotros vivimos, cada uno de nosotros, le impregnamos en nuestras vidas ciertos toques personales
Algunos no tienen nada que ver, otros me parece que no agradan mucho a Dios y otros son de su agrado. Pero lo que el cristiano debe buscar es no agradarse a sí mismo, sino agradar al Señor. Yo no pretendo vivir una vida en santidad para regocijarme. Yo pretendo vivir una vida en santidad porque la Biblia me dice que si no la tengo, a Él no lo veo. Y el fin mío, creo que al igual que todo cristiano, es que cuando partamos de aquí, que sabemos a dónde vamos, Él nos espere con la corona en sus manos. Pero hay momentos, repito, en esa trayectoria, desde que usted recibe al Señor, en su diario vivir, que vienen pruebas difíciles, viene desencanto, viene momento en que se acabó, no quiero seguir, ya esto no vale la pena, no hay fuerzas, pero siempre hay una razón. Siempre Dios nos da una motivación y nos enseña algo. Cuando aún la misión del ser humano no se ha terminado, Dios no le va a encargar a otro mientras yo viva lo que yo tengo que hacer. Me lo ha guardado para que yo lo termine y cuando yo termine aquí, entonces va a mandar a otro. Pero eso lo sabe nada más que Él. No lo sabe nadie más, hermano. Concluyendo, cuando ustedes estén en dificultades y la oración parezca no funcionar, no se desanimen. Ahí viene la solución. Caminando está. Dios la tiene en la mano. Dios no desampara a sus hijos. Problemas económicos, problemas financieros, problemas familiares, problemas de papeles, de documentos. Siga orando. No hacía eso la pobre viuda. Hasta que aquel juez injusto dijo, para que no me moleste más. Claro, Dios no dice para que no me moleste más. Él dice, como has persistido tanto, hoy te voy a complacer. Hoy te voy a dar lo que me has estado pidiendo. Por eso, hermano, la oración funciona. A veces demora. Y a veces en su cumplimiento, como vimos en el propio caso de nuestro Señor Jesucristo, parece que todo fue en vano. Pero entienden ahora por qué aquella fue la oración más importante de la historia. Porque cambió al mundo. Lo primero que hizo fue cambiar la historia real. Y todo de allá para acá, cuando este libro fue dado a conocer, millones y millones, hoy decíamos que hay alrededor, se entiende, que de 800 a 900 millones de cristianos de una y otras denominaciones. ¿De dónde salieron? De 12 individuos imperfectos, del vulgo, sin mucha cultura. Dios no anda buscando sabios para que prediquen su palabra. Dios anda buscando hombres y mujeres fieles para contestar a sus oraciones. Y a nosotros, que nos ha tocado el fin de los siglos, el mandamiento sigue siendo el mismo. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque ella no regresa atrás vacía. Dice el Señor, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Vamos a ponernos de pie.